¿Cómo están, queridos colegas? Hoy nos encontramos con el licenciado Alfredo Chávez, un experto internacional y capacitador internacional. Además de eso, pertenece al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores, ¿no? Y el tema que vamos a tocar hoy es las NIF en la práctica, las oportunidades y los desafíos, ya que él es un destacado profesional en el tema de la implementación aquí en Bolivia. Ya lo ha hecho en 2 empresas, así que está en ese proceso y tiene toda la experiencia para hacerlo, haberlo realizado aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, nuestro primer punto que vamos a tocar en este temario es el proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera. Licenciado. Estimado Ángel, primero muchas gracias por la introducción. Con relación al tema, es importante que consideremos que para una implementación en NIF se debe tener muy en claro desde el principio cuál es el objetivo y cuáles van a ser todos los pasos que conllevan una correcta implementación en NIF. El primer paso, y yo creo que el más importante con el que debemos de romper el paradigma desde nuestro punto de vista de la profesión, es de que el tema NIF no es un tema contable únicamente. El tema NIF requiere una implementación a nivel de cambio de procesos, a nivel de cambio de personas, a nivel de cambio, inclusive, en el peor de los casos, incidencia en los productos o servicios que ofrece o que vende la entidad. Entonces es un cambio de 360 grados. Y si lo vemos y lo podemos concebir desde el principio con esa visión, pues va a ser mucho más fructífera y más exitosa una implementación en NIF. Alfredo, a lo que tú nos hablas es algo bien interesante. Nos estás indicando de que yo tengo que conocer bien el negocio para implementar las NIF y además voy a tener la capacidad de hacer cambios en el negocio en ciertas áreas, funciones, en el organigrama, en sus manuales de funciones, en sus manuales de procesos. Voy a incidir como profesional. Es correcto, estimado Ángel. Y es más, digamos, el equipo de implementación de NIF obviamente tiene que ser liderado por un profesional de la carrera, pero como tú bien has dicho, tenemos que también tener la colaboración o el apoyo, primero, de una cabeza que entienda cómo se debería llevar a cabo el proceso. Porque muchas veces, por lo menos, y en una muy humilde opinión, en las oportunidades que he podido ver en Bolivia, ¿no?, y en otros países de la región, muchas veces piensan que es un tema de hacer un asiento contable o de qué cuenta vamos a utilizar. Esa es la primera pregunta que te dice. ¿Cuál es el manual de cuentas que vas a utilizar? O cómo qué asientos nuevos vas a incursionar. Y la verdad, ese es el último tema del que nos preocupamos en una implementación en NIF. Wow, ese sí es un cambio, ¿no? No, ese total. cambio yo pienso que, que nadie hasta ahora, primera vez que estamos tocando este tema aquí en Bolivia contigo y tú que ya lo has implementado, es más manejable cómo se va a llevar adelante esta entrevista. Aparte de eso, de lo que tú nos estás diciendo, ¿qué pasaría cuando alguien lo hace por primera vez la implementación de estas NIF? Es decir, como que te dicen, este es tu estado financiero y este va a ser a nivel NIF. ¿Cuál es la transición? ¿Qué aspectos estás tomando en cuenta actualmente? Perfecto. Yo creo que has dado en el clavo, Ángel, en el sentido de que lo primero que va a ver la gerencia es justamente el estado financiero. El estado financiero va a ser el punto de partida y coincidentemente va a ser el punto de cierre de todo el proceso. Y en ese sentido, cuando tú bien dices cuáles deberían ser los pasos para una convergencia o para una implementación en NIF. Y bueno, en la práctica, según lo que se está aplicando en las Big Four hoy en día, por lo menos en las que mi experiencia me ha permitido ver, un proceso armónico de implementación de NIF debería dividirse en 3 partes principales. Una fase 1, que yo la denominaría diagnóstico y evaluación. Una fase 2, que es desarrollo de la ruta crítica. Y una fase 3, que yo la llamaría ya la implementación propiamente dicha o la migración.
como tú quieras llamar. La transferencia de este estado a esto. Correcto. A ver, Alfredo, aquí 2 puntos para aclarar a la gente. ¿Qué es la Big Four? Muchas personas hablan, pero no lo dicen qué realmente es, ¿no? No, tiene razón. Bueno, disculpen a los espectadores que tal vez no están muy familiarizados con el término. Una Big Four, bueno, con su nombre, traducción al español, son las grandes 4, ¿no? ¿Qué son las grandes 4? Justamente nos referimos a las consultoras mundialmente reconocidas de mayor prestigio y mayor calidad a nivel internacional. Nos referimos, no voy a hacer una elección por cuál es el mejor o el peor, pero, a ver, las que estaríamos hablando son primero PricewaterhouseCoopers, luego están Ernst & Young, están KPMG y está Deloitte & Touche. Son las 4 más grandes. Ellos son los que más o menos ayudan y colaboran como para hacer investigaciones contables, desarrollos y mejorar las normas. Correcto, son consultoras que entre sus servicios justamente tienen la especialidad también, como la portafolio que tienen ellos tan grande, pero uno de ellos es justamente procesos de implementación de NIF. Gracias, Alfredo. La segunda parte que quisiera que nos aclares es, todas las empresas, si entraríamos ya en norma, bajo una ley, todas las empresas serían, es decir, ¿tú recomiendas que todas las empresas entren a este nuevo modelo o no? Uy, esa es una pregunta tal vez un poco difícil de responder. Más bien, ¿qué te podría decir en la práctica que como se ha hecho en otras empresas, en otros países de la región? Primero se ha empezado por las empresas más grandes, ¿no? Por las, digamos en nuestra realidad llamamos las PRICO o las GRACO, que son las empresas que tendrían primero mayor exposición con todos los reguladores, vale decir el Servicio de Impuestos, la Autoridad de Empresas y bueno, los reguladores en función a cada uno de los sectores. Y también son las empresas que más necesitan, digamos en un tema de nivel de urgencia, el tema de implementación. O las que cotizan en bolsa. O las que cotizan en bolsa, ¿no? Ahora, hay un tema que vamos a tal vez aclarar. Las NIF, y como están concebidas, pues son normas para preparación de estados financieros de propósito general, ¿no? Y en el mundo, las empresas que tienen la obligatoriedad, y con ese término vamos a manejar la obligatoriedad de aplicar las NIF, como tú bien has dicho, son las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, en el mundo hay muchas empresas que si bien no cotizan en bolsa, pero aplican las NIF por buenas prácticas. ¿En qué te ayuda las NIF? Es decir, tú que ya lo has visto en terreno, ¿en qué te ayuda en la gestión? ¿Te genera más ingreso, más utilidad, más rentabilidad? Me haces recuerdo a una pregunta que me hacían en una de las empresas que tuve la oportunidad de trabajar cuando me tocó presentar el proyecto de implementación de NIF al directorio de una empresa. La primera pregunta, y como tú bien dices, tal vez la más lógica es, ¿mi rentabilidad se va a ver afectada por el tema de NIF? La respuesta es sí. Ahora, lo que uno no puede asegurar, porque no tiene una bola de cristal y tampoco es que uno aplica las NIF por conveniencia, no es que cuando tú aplicas las NIF, como algunos piensan, es de que va a cambiar tu estado financiero y vas a generar más ingresos o vas a generar diferente utilidad. Eso es bien importante, ¿no? Porque el objetivo de las NIF no es modificar la realidad económica de los estados financieros, sino más bien aterrizarla a lo que realmente está pasando en los negocios. Justamente hablamos con Rolando Magnel, le mandamos saludos. Él menciona y dice esto de las NIF sería muy atractivo para Bolivia y para la renta mismo, porque el tema tributario nos demostró de que es más rentable para la renta todo el tema, por el hecho de que las NIF mejora en el entendido de que mejora tu gestión, y al mejorar tu gestión tendría que haber la tendencia a generar mejores ingresos y mejor rentabilidad. Entonces todos se beneficiarían. Pero yo quisiera pasar a este segundo punto que justamente vamos a tocar, lo que es el entendimiento del reporting bajo NIF. Es decir, ¿qué se toca en este punto? Sí, antes del reporting tal vez, y
tal funciona las consultas o dudas que puedan tener algunos de los espectadores, me gustaría un poco con el permiso del moderador comentar un poquito más sobre cada una de las 3 fases que conllevan una implementación. Lo desarrollaremos, me olvidé de esa parte. Muchas gracias. Continuaremos, iremos por la primera parte que dijiste, que es el diagnóstico. Exactamente. Ahora, ¿qué conlleva un diagnóstico, no? Bueno, volvemos a repetir, como decía Ángel, hay 3 fases: el diagnóstico, segundo, la definición de la ruta crítica, y la tercera, la migración. A la primera, ¿qué es un diagnóstico NIF? Un diagnóstico NIF conlleva a evaluar la realidad económica de la empresa, los procesos y todo lo que aterriza en los estados financieros desde el punto de vista de las normas locales. Y eso tú lo comparas con cómo hubiera sido el estado financiero si tú hoy en día aplicaras NIF. En ese sentido, vas a tener muchos gaps o muchos vacíos, en el sentido de que vas a tener conceptos en el mundo NIF que hoy en día no los tienes en el mundo local. Por ejemplo, hablemos que si estamos evaluando los instrumentos financieros o en el mundo local, hablemos de inversiones, hablemos de préstamos, hablemos de instrumentos financieros en general, no existe hoy en día una norma local específica que nos hable de este punto. Entonces, si en el mundo NIF aplicamos los instrumentos financieros y nos topamos con términos como valor razonable, como costo amortizado, como tasa efectiva, pues claramente vamos a identificar diferencias y vamos a empezar a alejarnos entre los gaps. Y en el diagnóstico se definen estas diferencias y se lo plantea en un gráfico de impactos en el que tú evalúas los impactos por el grado justamente de criticidad en el impacto y por el grado de utilidad en el estado financiero. Porque pueden haber muchos impactos que tal vez van a ser muy complicados de implementar, de analizar, de implementarlos propiamente, pero no va a dar mucha utilidad. Esta parte ya es la ruta crítica por donde tienen que pasar estos procesos. Es verdad, esa es la ruta crítica, ¿no? Y lo interesante de este gráfico es de que en el diagnóstico se dan las primeras, digamos, los primeros lineamientos, como tú bien dices, para la identificación de cuáles van a ser los hitos de la ruta crítica. Exacto. Aquí, justamente en este punto, una pequeña transacción, un ejemplo con el que puedas hacer este tema que nos estás explicando, sería muy interesante para el público. Con todo gusto. A ver, vamos barriendo el estado financiero. A ver, un tema que es bien común, yo diría en todas las empresas de Bolivia, que todos vamos a tener el activo fijo, por ejemplo. Un activo fijo, hoy en día, bajo norma local, la llevamos con la norma local, primero la norma local 1, que te habla de criterios generales, y la norma local 4, que te habla justamente de nuestro revalúo técnico, ¿no? Si somos más específicos con temas ya que emergen del activo fijo, como por ejemplo un arrendamiento, podremos inclusive ir a una norma contable 10 de arrendamiento. Arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero. Y ese es nuestro paraguas o nuestro marco bajo norma local. Ahora, cuando nosotros evaluamos el activo fijo en el mundo NIF, nos encontramos con nuevos conceptos. Por ejemplo, que debemos de evaluar el activo fijo dentro de un modelo de costo o un modelo de revaluación. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia. Segundo, si vamos a ir por un modelo de costo, perfecto. Tenemos que adicionalmente considerar otros aspectos como son las estimaciones contables, justamente en colaboración con la NIC 8. Una estimación contable que nos va a pegar en el mundo del activo fijo justamente es la depreciación. Y la depreciación, exacto, es un tema porque tiene efectos impositivos, tiene efectos financieros, etcétera, etcétera. Exacto. Y la depreciación se va a llevar bajo los criterios en la norma local del 24051. Exacto. ¿No? En el mundo NIF no necesariamente tienes que aplicar el 24051 para fines financieros. Exacto. Porque tú podrías tener un activo fijo, ejemplo, un vehículo que bajo la normativa local te dice que lo deprecies en 5 años. Sin embargo, por el giro del negocio, tú puedes tener vehículos que quizás se deprecien en 2 años. Sí. Entonces vas a utilizar una tasa de depreciación financiera, fíjense el concepto, cómo se va separando, versus una tasa de depreciación fiscal. Sí. Eso, y hay una brecha. Exactamente. ¿Qué haces con esa brecha? ¿Qué haces con la brecha? La brecha te obliga a aplicar otra norma internacional que es la del impuesto diferido, la NIC 12, impuesto a las ganancias.
En ese sentido, tienes que evaluar los impuestos diferidos con relación a las diferencias temporarias entre las bases fiscales y las bases contables. Muy bien. A ver, ahora, una vez de que uno hace esos ajustes que debe hacer para pasarlo de esto a este otro lado, llegas a esta, bueno, ya has hecho esa ruta crítica y llega el último punto justamente, ¿no? Donde tú ya estás aquí. Correcto. Ya estás en el punto de que ya eres estados financieros NIF. Ya. Yo antes, ¿Cómo lo expones? Antes de eso, yo me iría, digamos, a la fase 2, en el sentido de que una vez que tienes la ruta crítica, lo que tú tienes que hacer es diseñar en cuántos años, fíjense, en cuántos años vas a poder implementar esa ruta crítica. Porque muchas veces uno piensa, bueno, tienes este año para implementar. Buen punto. Eso nadie se lo imaginaba. Exactamente. ¿No? Si quieres hacerlo bien, pues quizás te tome más de una gestión hacerlo. Y para eso... Estamos hablando de grandes plantas, ¿no? Imagínate una planta de Comibol que hay... Puede ser una planta de Comibol, puede ser un Entel, puede ser un Sovos, un YPFB. Pero empresas mucho más complejas que una vez, volviendo al tema, retomando la ruta crítica, lo que se debe de hacer es conformar un comité de implementación o un departamento o departamentos que estén a cabo, que se encarguen justamente de seguir esta ruta crítica. Y en eso empezamos a involucrar, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa comercial, empezamos a incorporar al departamento de finanzas, al departamento de procesos, al departamento de recursos humanos, al departamento de marketing, al departamento comercial. Y en empresas productivas, al departamento productivo seguramente. Sí, producción tiene digamos, un rol muy importante en el tema de implementación, porque los costos de venta, el tema del reconocimiento de los ingresos, el tema del reconocimiento de inventarios, obsolescencia, una serie de implicaciones tienen que ver justamente con ese departamento. Y una vez que hemos identificado justamente todos los elementos, hay que a cada quien repartirle cuál va a ser la labor. Como que en esto de activos fijos, el gobierno con nuestras normas tradicionales nos han acostumbrado, y con el decreto supremo 24051, nos acostumbraron a que, bueno, líneas rectas, deprecia, listo, se agotó y se valorice y eso ya no sirve para el tributo, y como que todos hemos repetido eso. Ah, ok. Sí, pero como que las NIF te dicen, no, un rato, puede que haya depreciación acelerada, puede que la depreciación se amplíe más, o como que puede haber un deterioro del activo fijo. Perfecto. Y en ese deterioro del activo fijo, como que ya uno dice, pero ese concepto nunca ha entrado a nuestra contabilidad. ¿Y cómo entra aquí? Es decir, en esto del activo fijo, si nos puedes detallar un poco esta parte. Claro que sí. Para empezar, empecemos por el deterioro para ir al punto. El deterioro es primero el test de deterioro, empecemos por ahí, es un test que se debe de hacer anualmente, como te lo pide la NIC 36, cuando tú percibes indicios de deterioro. Entonces, puede ser de que después de tu análisis de deterioro, al final tú concluyes que al no haber indicios, no es necesario hacer la prueba de la determinación del valor recuperable de los activos fijos. Pongámonos en el ejercicio o bajo el supuesto de que identificamos indicios de deterioro, ya sea bajo factores externos o internos, y se debe de hacer el test. Entonces, lo que debemos hacer es determinar el valor recuperable, ¿no? Como bien ha dicho Ángel, este concepto no está plasmado en las normas locales hoy en día, ¿no? Entonces, toca utilizar y hacer uso de nuestros conocimientos financieros antes que contables, y vamos a ver justamente en otro punto de esta charla cómo las finanzas corporativas empiezan a tener un rol muy importante en la aplicación de las NIF. Alguien me comentaba, bueno, se escucha en charlas, ¿no?, internacionales, pero alguien comentaba y decía, las NIF afecta a todas las cuentas del estado del balance general. ¿Esto es cierto? Es correcto, Ángel. A todas las cuentas del balance general. Ojo que cuando yo estoy hablando de afectación, puedo hablar tal vez de que no se va a afectar solamente el número. O quizás no vamos a afectar el número, pero sí vamos a afectar la revelación. ¿Y los instrumentos financieros igual afectan a todas las cuentas? Los instrumentos financieros, como tú bien lo has dicho, son normas que están bajo el paraguas de la NIF 9, la 32,
y la 13, que cuando estemos hablando de inversiones, préstamos, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, y ese tipo de instrumentos financieros, pues tienen una afectación en el marco de estas normas. Mira que todo se ve afectado, ¿no? De todo nuestro balance general, y la verdad que este es un mundo que seguramente vamos a tener otra entrevista como esta. Entonces, en este punto, ¿sería aconsejable ahora que pasemos al segundo punto? El último punto, la migración. La migración. Ah, sí, esa parte nos olvidamos. Con relación a la migración, una vez que hemos identificado en la fase 2, la ruta crítica, los componentes organizacionales que van a coadyuvar a una implementación, pues de eso van a salir muchos productos, como por ejemplo la salida de políticas financieras contables, el cambio de procesos, el cambio quizás de cómo se concibe algunos productos o servicios que está ofertando la empresa, el tema, fíjense, de cómo se está redactando la relación contractual con los clientes, cuáles son las incidencias, y todo eso ya se traduce en la migración. En la migración, uno de los procesos que se debe de hacer primero es capacitar a tu personal, y ojo, no estoy hablando de capacitar primero al departamento de contabilidad, porque nosotros los contables, como que de mayor o en menor medida, sabemos que este proceso va a llegar, y quizás llegue más antes que temprano. Pero si le hablas, por ejemplo, a una persona que no esté familiarizada con el término NIF, pues esa es la persona que primero debes de capacitar. Porque al nosotros concebir que este es un tema de 360 grados, no es un tema del contador, este es un tema de la organización. Y la organización es la que debe de pensar si va a valer la pena invertir en nuevos softwares financieros o de ERP, primer tema, como resultado de la implementación de NIF. Segundo, ¿vale la pena la creación de algunas otras áreas o departamentos? Tercero, ¿qué consecuencias tengo en función a mi ambiente de control? Cuarto, ¿qué reportes financieros nuevos debo yo de empezar a gestionar para poder tener la información en función a cómo me las piden las NIF? Y así van saliendo varios puntos que se debe de anotar en una pirámide de prioridades en una migración a NIF. Esto lo que tú me explicas me suena como cuando yo implementaba en una empresa la ISO 9000, normas de calidad, ¿no? Todo un proceso para que se haga todos estos puntos, y después de eso todavía tienes que hacer una prueba de recorrido para ver si está funcionando. Sí. Aquí es lo mismo. No, totalmente. Y qué interesante el punto que tú lo pones, porque justamente yo diría que con esa prueba de recorrido pues puedes identificar dónde te faltó en la ruta crítica, o qué punto adicional o qué problema te encontraste en el camino para una correcta implementación. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de los, del modelo de instrumentos financieros. Si una empresa tiene instrumentos financieros muy complejos, pues debe de traducirlos, digamos, en un banco, que su core justamente son los instrumentos financieros, pues quizás deba de pensar en un software específico que te calcule una cartera de créditos a costo amortizado. Quizás el sistema que tienes actualmente no te va a dar para poder calcularlo. Claro, porque esta parte ya como que muchas empresas aquí en Bolivia, si hablas de cuentas por cobrar, muchas empresas aquí en Bolivia lo que están haciendo es, digamos, la venta al crédito, reconocerlo como venta. Sí. Y las cuentas por cobrar es lo mismo, es decir, esa venta misma más su importe del débito fiscal es su cuenta por cobrar. No hay una distinción de que en qué parte ha sido instrumento financiero y en qué parte ha sido la venta real operativa. Sí. Y justamente tú lo que estás haciendo es esa parte de la parte financiera, y hay que empezar a desarrollar en estas empresas para ver cuánto es su ingreso financiero y cuánto es su ingreso operativo. ¿Es eso? Sí, yo diría que tal vez el ingreso financiero, el componente financiero le podamos llamar, si estamos hablando de una cuenta por cobrar o de una cartera de créditos que estamos calculando a costo amortizado, justamente la diferencia versus un valor nominal de este componente financiero es de que tienes los costos transaccionales. Exacto. Y eso podría traducirse, como tú bien dices, en el componente financiero. ¿Cuánto me juega en el día a día en mi estado financiero el costo transaccional? Ahora, aparte de la cuenta por cobrar, tú tienes el tema del riesgo de incobrabilidad. Exacto. Que hoy en día se maneja tal vez con algún método tradicional, local,
un poco más simplificado, pero en el mundo de las NIF tienes que ir con un criterio de pérdida esperada. Eso te lleva a que tú hagas una estimación de cuáles son los flujos futuros que tú esperas cobrar y eso descontará una tasa efectiva. Entonces se te vuelve a presentar desafíos para poder estimar correctamente ese deterioro o estimación de la pérdida esperada. Gracias, Alfredo. Con esa parte estaríamos ya terminando este punto y entraríamos al segundo punto, que sería el entendimiento del reporting bajo NIF. ¿Cómo se interpreta esto del reporte bajo NIF? El tema del reporting, tal vez, bueno, he preferido usar una palabra en inglés. En español sería las implicancias del reporte financiero. Es muy importante, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, cuando nosotros estamos aplicando NIF, las revelaciones que se van a incorporar en el estado financiero, pues son muchísimo más ampulosas que las que hoy en día nos pide la norma local, ¿no? Y adicionalmente, para poder evaluar algunos conceptos que nos pide el mundo NIF, como por ejemplo el deterioro que lo estábamos tocando hace un momento, pues debemos desarrollar otras herramientas para la toma de decisiones. Por ejemplo, si identificamos que hay un deterioro, ok, en función a qué análisis financiero, en función a qué horizonte de planeación lo estamos identificando. Eso nos lleva a pensar que estamos haciendo una proyección financiera, si estamos calculando, por ejemplo, el valor en uso para efectos del deterioro. Si estamos haciendo una proyección financiera, automáticamente nos invita a tener otro reporte para saber cómo vamos a hacer la proyección, por ejemplo, de las ventas, de los costos, cómo vamos a definir costos variables o fijos. Luego, cuál va a ser la incidencia en función a las variables macroeconómicas o micro que vamos a incorporar en el modelo. Por ejemplo, yo puedo decir los ingresos van a crecer a una tasa X en función a qué expectativa. En esto, Alfredo, a ver, un poquito te corto porque hay muchos colegas que todavía no entienden mucho de esto último, el lenguaje que estás arrojando. Nos estás hablando del estado de resultados proyectado, de un flujo de efectivo proyectado, es decir, ventas proyectadas, gastos, costos proyectados. Correcto. Que tú tienes que tomar un análisis micro y macroeconómico y la situación económica de tu país para ver si realmente en ese activo fijo que tú estás determinando va a haber retornos. Es así. Y voy a ver si eso es más beneficioso y solamente de esta forma lo voy a comparar, o puedo hacer otras comparaciones o otras formas de realizar este reporte. Bueno, en el tema del deterioro, puedes ir por el camino del valor en uso, que como tú bien has dicho es el tema de los estados financieros proyectados, o puedes identificar un valor razonable menos costos de venta, que es la otra arista, pero aún así te invita a buscar en el mercado un mejor valor que te represente justamente la realidad económica de ese activo financiero, ¿no? Muy bien. Ahora, todo eso se traduce en información para la gerencia. ¿Cómo la gerencia se va a involucrar en esto? A partir de los reportes. Y es por eso de que debemos de ponernos a pensar qué reportes necesita la gerencia para una mejor toma de decisiones bajo el marco NIF. Has tocado también un punto importante en el tema de los flujos de efectivo. El flujo de efectivo que tal vez en un mundo más simplificado de los contadores termina en el sufrimiento que uno tiene al preparar el estado de flujo de efectivo. Sí, el pasado. El pasado, que como para bien o mal lo podemos preparar, pero ahí termina la labor. Pero ¿alguien se pone a evaluar realmente ese estado de flujo de efectivo? El historial que ha pasado con tu empresa, más o menos, ¿no? Esto. Exactamente, ¿no? Y en un flujo de efectivo, pues, le apliques NIF, le apliques norma internacional de Estados Unidos, le apliques norma boliviana, etcétera, etcétera. Es lo que tienes. No vas a poder disimular como en una contabilidad creativa con un devengamiento o una amortización o algún otro tema que quizás un financiero puro no te va a entender. Pero en el flujo de efectivo es cuánto en efectivo ganaste, cuánto gastaste y cuánto te queda. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Lo invertiste? ¿Te financiaste? Es el lenguaje más simple. Ese punto ya que tú lo tocas, tienen bien desarrollado los administradores de empresa en el tema de lo que son la administración financiera o lo que nosotros llamamos finanzas corporativas, ¿no? Es correcto. Es un lenguaje más... yo recomiendo a todos los colegas que son de nuestra área buscar estos libros de finanzas corporativas y lo que es administración financiera, ¿no? Que les van a ayudar mucho y ante cualquier ayuda de cómo quieren interpretar y qué lenguaje quiere darte las NIF, bueno, estás tú, ¿no?
No, muchas gracias. ¿Algo más que podríamos acotar sobre el reporting? En el tema reporting, también yo tomaría en cuenta quizás cuáles son los conocimientos o la capacitación que obligatoriamente conlleva al profesional de contaduría pública para involucrarse en estos conceptos de reporting. Porque también una oportunidad, al menos lo expongo así, una oportunidad fuerte que nos expone la SNIF es de que nos salgamos de la casilla del debe y haber. Sí. Que el debe haber, que tal vez nuestro día a día es el debe y haber, el debe y haber, pero no pensamos en temas financieros, no pensamos, por ejemplo, cómo deberíamos calcular una tasa de descuento, no pensamos en cómo deberíamos calcular un análisis macroeconómico para efectos de pérdida esperada, no pensamos en cómo calcular un costo amortizado, no pensamos, como tú bien has dicho, en cómo hacer correctamente una proyección financiera que refleje la realidad económica del negocio. Entonces son componentes, son temas de finanzas corporativas, son temas de economía, son temas que van más allá de la formación que hoy en día tenemos en las universidades. Como que lo tenemos, esas materias en la universidad, en todas las universidades. Yo pienso que el error está en el momento de que esa materia que enseña ese docente no está vinculado a la orientación de lo que deben ser nuestros estados financieros o la formación profesional como contador público, ¿no? Sí, es verdad. Te enseña como una isla, es decir, te habla de estadística, te habla de matemática financiera, te habla de finanzas o otra materia, o macroeconomía o microeconomía, pero como si vos estuvieras estudiando otra carrera, sí, cuando en la realidad debía ser esa adecuada, ¿cómo influiría en mi contabilidad? Es decir, ¿cómo yo lo voy a manejar en mi contabilidad? Entonces, como que esta parte hay que desarrollarlo y yo pienso que las universidades están viendo este video y van a poner un punto de atención para que esto vaya mejorando, ¿no? Alfredo, ¿algo más que podríamos aportar? En el tema de reporting, bueno, creo que esos son los puntos más importantes. Entonces, acabamos esta primera parte de la entrevista y agradecerle a Alfredo por la atención y nos vemos en la siguiente parte, en la segunda parte del programa. Estimado Ángel, el agradecido soy yo. Muchas gracias, queridos espectadores, y nos vemos en la próxima entrevista.